be long gone by the time you trace me back on the front lawn. But the bento in my bags, trying to hold on. Losing grip on both my hands, then you're dead wrong if you think I'm coming back. I'm by the pool with my friends, smoking green, waiting on a blacked out limousine. Capítulo 9 y 10. Naruina barra Sasuina. Temas fuertes: infidelidad. Uso de OG barra historia corta barra capítulos cortos. Ningún personaje me pertenece, todos son creación de Kishimoto, yo solo los utilizo para darle vida a esta historia. No siempre quien sonríe es feliz. Existen lágrimas en el corazón que no llegan a los ojos. Jane Austen Sarada trataba de contener sus lágrimas, yendo siempre 3 pasos detrás de su madre con su manga, secaba rápidamente las lágrimas que salían de sus oscuras orbes, no podía asimilar las palabras que su progenitora había emitido. Si acaso era verdad que se casaría, entonces ella tendría que adoptar el apellido Uzumaki. Aquella conclusión apresurada no hizo más que causarle un enorme dolor en su pecho, pues estaba orgullosa de ser poseedora del Sharingan, la descendencia directa de Sasuke, el último Uchiha en todo el mundo ninja, no aceptaría otro. Se pellizcó fuertemente el brazo, en verdad no podían creer lo que su madre había dicho minutos atrás. ¿Es que acaso, si estaba dispuesta a casarse con el Hokage, pues aquel hombre contaba con un matrimonio estable a diferencia de su madre, que jamás había logrado convencer a su padre de casarse? Este siempre decía que un papel no definía su relación. Aquella respuesta siempre había irritado a su progenitora. ¿Dónde había quedado el amor que su madre tanto alardeaba, siempre diciendo que había luchado incansablemente por el amor de su padre, hasta que por fin esos sentimientos llegaron a su corazón? ¿Dónde quedaba esa mujer sonrojada por el solo toque en su frente? ¿Dónde estaba? ¿Por qué Sarada solo podía ver a una mujer malvada llena de resentimiento y muchas ganas de destruir a una familia entera? En cuanto descubrió la verdad junto a Boruto, ambos se juraron jamás revelarla, pues ambos terminarían perdiendo aunque sus padres fueran falsos y desleales. Aún así desean preservar a su familia intacta, así que con esa simple intención se guardaron todo durante meses. Sentía pena por Uzumaki-san, aquella dulce mujer siempre la había tratado como si fuera su propia hija, alimentándola, incluso comprándole algún obsequio, hasta le preparaba una pequeña tarta en su cumpleaños. Por eso cuando la asignaron al equipo de Boruto, se había sentido bendecida, pues ahora existe la excusa perfecta para visitar el hogar Uzumaki y que la invitarán a almorzar, pues su madre solía cocinar terrible y jamás estaba en casa. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué dijiste tal cosa? Cuestionó. En cuanto llegaron a su casa, se retiró los lentes que su madrina Karin le había obsequiado. Eres muy pequeña, Sarada, no lo entenderías, soltó, acomodando su abrigo en el perchero. Estoy cansada, tan harta de no recibir una explicación solo porque según tú soy pequeña, elevó su voz, su mirada estaba llena de ira. ¿En verdad eres tan madura para entender un poco? Contraatacó, esperando pacientemente la respuesta de su primogénita. Sí, me lo explicas, titubeo, lo entenderé. Está bien, hablemos. Con la ayuda de sus manos se retiró sus guantes negros, los depositó en la mesita de noche, se sentó indicándole que la imitara. Sí, eres tan madura, comenzamos. Te escucho. ¿Sabes lo que es amar a alguien? Sus ojos color jade se unieron a los negros, la pequeña Azabache se removió nerviosa, Sakura apretó su hombro obligándola a mirarla de nuevo. ¿Contesta? No, estaba mintiendo, desde hace un tiempo estaba enamorada de Boruto, ese era su gran secreto. Entonces no tiene caso hablar de algo que jamás entenderías, dijo mientras intentaba levantarse. Sarada intentó tomarle la mano pero se detuvo, su madre tenía razón, jamás podría entenderla, ni la entendería. Así que la dejo en paz, al final sería la vida quien se encargaría de arreglar las cosas, para bien o para mal, pero al final del día, poniendo las cosas en su lugar, lentamente decidió retirarse a su habitación. Esta noche y en adelante solo se dedicaría a rezar por su padre. Naruto corría tan rápido como se lo permitan los transeúntes, quiso subir a las casas y saltar sobre los tejados, pero aquella acción solo pondría en alerta a los aldeanos, así que solo le tocó ser paciente. Ser el Hokage conllevaba bastante
es obligación y dar sobre todo un excelente ejemplo, pues era el centro de atención. Lo que él hacía era seguro que sería comentando o incluso imitado. Un ejemplo claro era Ichiraku. Gracias a su gusto por el ramen, este establecimiento se había convertido en esa gran sucursal. Suspiró profundamente. Kurama comenzaba a ponerlo de mal humor, pues no dejaba de repetirle que era un idiota, que ahora sí estaba jodido y que desea verlo ser masacrado por todo el clan Hyuga. Esta vez Sakura se había pasado del límite, pero no era momento para armarle una escena. Tenía que arreglar las cosas primero con sus hijos, pues de no hacerlo seguramente Himawari le contaría todo lo sucedido a Hinata, haciendo que ésta se negara rotundamente a volver con él, así que cualquier intención o rastro de interés por la pelirrosa debían desaparecer al menos hasta que su matrimonio volviera a ser estable. Sabía muy bien que tendría que ayudarla económicamente después de tantos años de brindarle compañía. No podía dejarla sola a la deriva, pues estaba seguro que Sasuke, siendo tan orgulloso, jamás la perdonaría, pero esta vez tendría que ser sumamente discreto. Naruto lo llamó. Kakashi, ¿a dónde vas tan apresurado? Bajó levemente su lectura para mirarlo directamente. Kakashi-sensei, ahora no tengo tiempo, hablamos más tarde en la torre. Lo saludó de manera apresurada mientras intentaba seguir su camino. Detente, extendió su mano para tomarlo del hombro. No tiene caso ahora mismo, no entenderán tus explicaciones, déjalos, que enfríen sus ideas, soltó haciendo que el Uzumaki se removiera nervioso. ¿Qué es lo que sabe? Se atrevió a cuestionar, temiendo a su respuesta. Lo mismo que toda la aldea, que has dejado a Hinata por estar con Sakura. Lo miró con detenidamente. Pero qué demonios, parecía que todo estaba en su contra. Ahora debía agregarle un problema más a su alocada vida. Solo fue una equivocación. Kakashi-sensei, dígame cómo puedo hacer para recuperar a mi familia. Para ser honesto, no creo que mis consejos te sirvan de algo. Continuó caminando, esperando que Naruto lo imitara, pero para ser sincero creo que deberías parar de una buena vez y dejar de lastimar a Hinata. Ella es demasiado buena ti, al menos eso es lo que siempre hemos creído. ¿Quién es? Totalmente asombrado se detuvo, pero Kakashi le dio un leve empujón para que continuara. Toda la aldea, no te ofendas, digo, no es como si fueras el peor de los hombres. Ese lugar le pertenece a Sasuke. Sonrió nervioso. Había abierto una herida que no podría simplemente cerrar. Deje de darle vueltas al asunto, al grano sensei, exigió siendo tan impaciente como siempre. ¿Por dónde debería comenzar? Se rascó la nuca. Ya sé, ¿recuerdas aquella confesión que nunca respondiste? Aquel sacrificio que jamás agradeciste y actualmente el engaño que, según tengo entendido, lleva años. ¿Quieres que continúe? No siga, por favor. Entiendo, susurró. Deseaba que el ataque se callara, no necesitaba que alguien le hiciera notar sus errores del pasado. Nos vemos luego. Caminó deprisa. Su sensei tenía razón y no tenía con qué defenderse. En verdad, había sido un estúpido, el más grande de toda la aldea. Y pensar que incluso juzgué a Sasuke por su comportamiento, se recriminó internamente. Hinata-san, el Kazekage la saludó cortésmente, ignorando al azabache que se encontraba recargado en la puerta. Kazekage-sama, hizo una reverencia. Si a Hinata le hubieran dicho que aquel chico sanguinario de los exámenes Chunin se convertiría en un hombre educado, jamás lo hubiera creído. Es un honor tener a la esposa de mi mejor amigo a mi servicio, sonrió discretamente, haciendo que Sasuke rodara los ojos. ¿Que acaso hoy es el día de alabar a la Hyuga? Se burló, mientras se acercaba desafiando con la mirada, a un ya molesto pelirrojo. ¿A qué se refiere? Se dirigió a Sasuke, pero este lo ignoró olímpicamente. Bueno, sé por Shikamaru-san que lo que necesita son mis ojos, titubeó mientras intentaba aligerar el ambiente entre esos explosivos varones. No tiene caso apresurar las cosas por ahora, pueden ir a descansar. Espero contar con su presencia a la hora de la cena, dijo mientras agregaba de forma obligatoria a Luchia. Se lo agradezco, pero yo, Sasuke fue interrumpido, de manera apresurada, pues Hinata respondió. Sería un placer, hizo una última reverencia obligando a salir al azabache picándole las costillas. Gaara no pudo evitar mostrar una mueca de satisfacción ante la postura de doblegación de Luchia ante Hinata, pero al mismo tiempo no pudo evitar cuestionarse por qué parecía que existía cierta conexión entre ellos.
Para mala suerte de Hinata los habían colocado en cuartos relativamente juntos, solo un pasillo los dividía, pues gracias a la conexión que tenía con el Kazekage les permitió dormir en su propia casa, que más bien parecía mansión. Tanto Hinata como Sasuke se dirigieron a sus cuartos asignados, arreglaron sus pertenencias y tomaron un baño. La cena estaba por comenzar, así que la peliazul decidió tomar un vestido largo color coral acompañado de una camiseta blanca de mangas cortas, se maquilló sutilmente y abrió la puerta. En cuanto salió de su habitación, se encontró con Sasuke. La miró de los pies hasta la cabeza, se acercó para decirle en el oído que lucía linda. Aquella confesión la hizo estremecer, su rostro comenzó a arder, necesitaba urgentemente remojar su rostro en agua helada para poder calmarse. Pero nuevamente Sasuke la sorprendió, la tomó del antebrazo, la arrastró hasta el comedor, se sorprendió un poco por la agilidad con la que se estaba moviendo el azabache en un lugar donde supuestamente jamás había pisado. Estuve investigando un poco, y aunque Hinata nunca le pidió una explicación, el varón a su lado decidió otorgársela. En cuanto llegaron Gaara, Kankuro y Shinki estaban sentados, Hinata se soltó inmediatamente al sentir las tres miradas puestas en ellos, caminó apresuradamente para sentarse a un costado del pelirrojo. Lamento la demora, se disculpó mientras ponía nerviosamente la servilleta en sus piernas. No tiene de qué preocuparse, Shinki acaba de llegar. Nuevamente fue Gaara quien habló mostrándose sereno. Sasuke, divertido con el actuar de aquella fémina, frunció levemente el ceño, para después, con la elegancia que lo caracterizaba, sentarse enfrente de Gaara. Ambos nuevamente se miraron mal. No era nada nuevo el comportamiento del pelirrojo hacia Sasuke, siempre le guardó un resentimiento especial, al considerarlo una mala influencia para Naruto. Hinata-san, ¿cómo están los niños?, cuestionó Kankuro en un intento de calmar aquella pesada atmósfera. Ahora mismo deben estar entrenados junto a mi hermana, respondió en automático. El hablar de sus hijos la hacía sumamente feliz. Ya veo, debo suponer que han despertado su Byakugan. Nuevamente el castaño habló. Hasta ahora solo mi pequeña Imawari lo ha logrado. Boruto, por otra parte, está concentrado en otras habilidades, como dominar perfectamente el Rasengan. Habló tan orgullosa de sus retoños, que todos los presentes pudieron notar un hermoso brillo en sus perlas. Supongo que ha sido Naruto quien lo está entrenando. Gaara entró a la conversación, esperando una respuesta afirmativa por parte de la única mujer. Soy yo, quien lo entrena, tan impaciente como siempre. Sasuke intervino. Ya entiendo, declaró. Por cierto, debido a mi petición, tuvo que dejar solo a mi buen amigo. Supongo que ahora mismo debe de estar extrañándola. Bueno, supongo que la mirada de Hinata se apagó con la sola mención de su ex marido. Se han divorciado. Naruto actualmente sale con Sakura Haruno, afirmó el azabache tomando un poco de su asado, dejando a los presentes atónitos. ¿Con su esposa? El marionetista tuvo que contener su asombro, por lo último que sabía es que aquella mujer había pasado a ser parte del clan Uchiha. Pues ya no lo es una historia demasiado larga, pero si me lo permiten la podría resumir en una simple palabra. Sí, me permiten, necesito ir al baño. La peliazul se levantó tan educada como siempre, su rostro no reflejaba ningún sentimiento, pero en cuanto mirabas sus pelas, podías notar la desdicha de la cual había sido víctima. Sasuke bebió completamente su copa de vino, después se levantó para ir detrás de la Hyuga, pues si había asistido a esa estúpida cena solo había sido por ella, pero la voz de Gaara lo detuvo. Yo jamás pedí por usted, ¿a qué debo su desagradable asistencia? Lo soltó sin una pizca de amabilidad. Creo que esta vez se ha pasado, no le permite levantarle falsos a Naruto. A diferencia de usted, él sí es un hombre honorable, un hombre con principios. Si acaso estoy aquí, no es por mi gusto, a mí me arrastraron hasta este desagradable. Miró a su alrededor, lugar, y si tiene dudas sobre su honorable amigo, ¿por qué no se lo pregunta a esa mujer? Mis felicitaciones al chef, pero debo admitir que ver su rostro amargo hace que la comida sepa asquerosa. Lanzó la servilleta que previamente sostenía con fuerza, le había molestado las palabras usadas por el pelirrojo, pero no deseaba dar espectáculos, menos con el líder de esa nación. Bastardo, gritó el Kazekage, completamente exaltado. Se levantó de su sitio. Tanto Shinki como Kankuro solo se limitaron a comer contemplando la escena, divertidos, pues jamás habían visto a Gaara tan molesto con la presencia de una persona. Gaara firmaba de manera automática aquellos documentos que reposaban en su escritorio. La puerta se abrió dejando ver a su molesto hermano mayor, cargando 2 copas y un vino entre sus manos. Lo vio de reojo tomar la silla y sentarse delante de él. ¿No te parece oportuno?, habló Kankuro mientras servía 2 copas de vino. ¿A qué te refieres?
Cuestionó tomando la copa, todavía estaba molesto por el actuar del azabache. Son simples conclusiones, hermano. Desde la muerte de Matsuri el consejo te ha exigido una esposa para brindarles descendiente para seguir el legado de nuestra familia. Pero tengo a Shinki, contraatacó, pues sabía a dónde quería llegar con esa plática. ¿Pretendes que ahora que Hinata-san está disponible la tome como mi esposa? Bingo. Elevó su copa, para después chocarla con la de su hermano. ¿Y qué pasa con Naruto? Si las palabras del Vengador S son ciertas, ella no deseará saber nada de él. Aquí es donde entras tú, le guiño un ojo. ¿Eso no sería algo desleal? Mi tierno hermanito menor, en el amor y en la guerra todo es aceptable, pero yo no la amo. Quizás hoy no, pero no me negarás que es perfecta. ¿Viste su hermoso cuerpo? Sus marcadas cuevas siguen en su sitio y ese nuevo estilo la hace lucir incluso más hermosa que en su adolescencia. Gaara solo se dedicó a procesar la información. Si aquello era cierto, los dos podrían formar un convenio que los favoreciera a ambos. Él solo exigiría un hijo a cambio y ella podría comenzar una nueva vida lejos de todos los que la habían dañado. Kankuro tenía razón, quizás no la amaba, pero era claro que su belleza no pasaba desapercibida para nadie. Así que tomó una decisión: tendría que jugarse su última carta, hablaría con Hinata y buscar la manera de que aceptara su propuesta. Naruto no tendría por qué recriminarle nada, después de todo solo era cuestión de diplomacia. Nota del autor. Debido a la aclaración del capítulo pasado mucho me dejaron sus opiniones, algunos me apoyan, otros no tanto, y quiero decir solo una cosa. Naruto claro que ama a Hinata, pero en estos momentos solo extraña a la mujer servicial y dócil, no a la chica que sacrificó su vida por él. En pocas palabras, solo extraña la comida, las atenciones. Hago esta aclaración para que no me pidan que haga que regresen, jaja. ¿Por qué no pasará? Espero que les guste, deseo leer sus comentarios. Naruina / Sasuina. Temas fuertes / infidelidad. Uso de OG / historia corta / capítulos cortos. Ningún personaje me pertenece, todos son creación de Kishimoto, yo solo los utilizo para darle vida a esta historia. Si solo me amas cuando estás por perderme, la próxima vez me amarás para siempre. Ron Israel. Continuó su camino recordando en cada paso que daba las palabras de Kakashi. No tiene caso, ahora mismo no entenderán tus explicaciones, déjalos, que enfríen sus ideas, así que decidió desviar su camino. No tenía caso tratar de arreglar la situación, al menos esa noche dejaría que sus pequeños calmaran sus pensamientos. Lo mismo que toda la aldea, que has dejado a Hinata por estar con Sakura, pero para ser sincero creo que deberías parar de una buena vez y dejar de lastimar a Hinata, ella es demasiado buena a ti, al menos eso es lo que siempre hemos creído. Aquellas palabras no habían abandonado sus oídos, pues seguían repitiéndose como un disco rayado. No podía estar más que jodido, incluso ese hombre inexperto en el amor y pervertido había notado de inmediato que Hinata siempre había sido demasiado buena para alguien como él. Lamentablemente la única que parecía no notarlo, siempre había sido la misma Hinata. Pues desde muy niña se había aferrado a esa ilusión de brindarle aquello de lo cual ambos habían carecido: afecto, y en caso del rubio una familia, así que la peliazul había creído con aquella meta en mente, pues cada paso que daba, cada decisión que tomaba eran en pro a Naruto, con aquella intención de estar un paso más cerca de él. Entonces, después de tanto tiempo y dedicación, Naruto vio aquella enorme devoción hacia su persona, y tomarla como compañera había sido su mejor acierto, pues jamás encontraría mayor tesoro. Aquella mujer había sido un regalo enviado directamente de Kamisama por todo lo que había sufrido en su vida. Esa linda chica le había enseñado lo que era el amor, entregándole su pureza, lo más preciado para una mujer. Incluso le otorgó un hogar, y no se refería a un techo donde resguardarse, pues desde muy niño él ya contaba con su propio patrimonio, más bien a la comida caliente, los mimos que recibía por parte de la peliazul. En cuanto llegaba de una misión, incluso el tan común bienvenido a casa se había convertido en su gusto culposo, que incluso después de 2 hijos, buscaba la manera de llamar la atención de su esposa. Últimamente la podía recordar caer delante de él, en su cama semidesnuda, tan inocente como la primera vez, sus delineadas curvas marcadas por su camisón transparente, rogando con la mirada ser poseída. Era tan retacada que jamás la había escuchado rogar por ser penetrada o incluso dar el primer paso. Quizás por eso se había dejado envolver por la pelirrosa, aquella chica que era tan ardiente como el mismo fuego,
Recordó haberle entregado su virginidad, por eso estúpidamente había creído que se decidirá a permanecer a su lado, pero eso jamás pasó. Su estúpida ilusión solo duró unos cuantos meses, pues en cuanto Sasuke puso un pie en la aldea, esta se había ido detrás suyo, dejándolo fuera nuevamente tirado como el reemplazo que había sido. Pero incluso después de casi 15 años de aquel cruel suceso, ambos no pudieron dejarlo de lado, incluso se vieron obligados a sostener un romance secreto que fue descubierto por Sasuke, pero este, guiado por su orgullo, decidió callarlo. Después Hinata, pero esta incluso le había suplicado de rodillas que recapacitara su actuar. Soy un asco, pensó. Más que un asco, ahora a lamentarse a otro lado, no deseo escuchar tus estúpidos pensamientos, se quejó Kurama completamente irritado. Claramente Kurama estaba molesto con su contendor más preciado, pues lo había traicionado, al menos así lo sentía, se avergonzaba completamente de su rubio amigo. Este se había pasado la mitad de su vida hablando de lealtad, misma que había tirado al caño. La otra mitad yendo detrás de Luchia para sacarlo de la obscuridad de la cual era arrastrado, amistad que había olvidado en cuanto se acostó con la esposa de este, además de nunca retroceder a su palabra, y que pasaba con su juramento de matrimonio, donde había prometido protegerla con su vida, jamás lastimarla y serle fiel hasta el último día de su vida. Le dolía aceptarlo, pero Uzumaki Naruto no era más que un farsante. Gracias a ese estúpido chico había conocido a una mujer excepcional. Aunque al principio le desesperaban sus tartamudeos, sus sonrojos excesivos e incluso sus desmayos, había aprendido a tolerar todo lo que viniera de ella, mientras le regalara una hermosa sonrisa. Kurama siempre había adorado en secreto a Hinata, que incluso había comenzado a llamarla Hime. Aprender a quererla era tan sencillo, pues jamás había conocido un alma tan pura y sincera. De todos sus contenedores siempre había creído que Naruto era el que mayor suerte había tenido. Shikamaru saludó entrando a la oficina del Nara. ¿Qué se te ofrece? Cuestionó sin dignarse a mirarlo, seguía molesto con su rubio amigo. Necesito saber cómo vas con mi encargo. Rodó los ojos ante la actitud infantil que había adquirido Shikamaru, después de esperar un rato decidido tomar asiento. Te lo dije anteriormente y te lo vuelvo a repetir, no puedo hacer nada, solo rogar porque Hinata te acepte de vuelta, se burló, recibiendo una mueca de disgusto por parte del rubio. Bromeas, ¿verdad? Suspiró Hinata, siempre ha estado enamorada de mí, es claro que no me ha olvidado, estoy seguro que en cuanto vuelva, aceptará estar conmigo, declaró tan firme, tan seguro de sí mismo. Eso, está por verse. Shikamaru acarició su pequeña barba y contraatacó. ¿Está pasando algo, de lo que yo no esté enterado? Sus orbes temblaron. Toma. Naruto, totalmente desconfiado, tomó el papel que sostenía el azabache. Por esto medio me he atrevido a interrumpir sus labores, ya que usted es la persona más cercana del actual Hokage. Necesito que me rectifique esta información. Tengo entendido que el matrimonio Uzumaki ha terminado. Además que le suplicaré total discreción. También le suplicó no darle alguna clase de información a mi hermana. Usted mejor que nadie sabe lo problemática que puede llegar a ser. Con sumo respeto me despido. Nara-san, cuide a Shikadai. Temari suele ser muy violenta. Kazekage. ¿Terminaste? Pero qué diablos, no podía controlar su ira, sabía muy bien cuáles eran las intenciones de su supuesto amigo. Lo hiciste, y aunque sentía pena por el sujeto que estaba postrado delante suyo, sintió la necesidad de informarle. Shikamaru, explícame, tenía una pequeña esperanza, quizás su retorcida mente le estaba jugando una mala jugada. Fácil, son simples deducciones, tal como lo suponía, se estaba volviendo loco. Ahora. Elevó su voz, golpeando el escritorio haciendo que el café se derramara. El Kazekage está buscando esposa y es más que obvio que ha puesto el ojo en Hinata y lo soltó tan simple, sin dramas. Debes de estar bromeando. Y aunque su tono era firme, el azabache podía notar un pequeño ruego en su voz. No tendría caso. Suspiró profundamente. Ahora mismo se arrepentía de haber infiltrado aquella información, pero no podía engañarse. Él tampoco deseaba que aquella peliazul terminara en Suna, y menos con un hombre que solo la miraba como inversión. Pero velo por el lado político, el comercio se expandería aún más, incluso contaríamos con el total apoyo de todo el país del viento, además que ser la esposa del Kazekage es un gran... Cállate. Interrumpió, totalmente exaltado. No deseaba escuchar todas las estupideces que salían de la boca del Nara. Cállate de una maldita vez. Dijo antes de salir, dejando al azabache con una mueca de satisfacción.
Sentía pena por Naruto, pero aquel hombre se lo había ganado a pulso, siempre creyó que Hinata estaría a su lado. Estúpidamente había creído que podía engañarla a su antojo sin recibir ninguna lección, pero ahora que entendía que su adorada Ojiperla era objeto de deseo por otros hombres, su sangre comenzaba a hervir. Lo siento, amigo, pero te lo mereces, y aunque estaba solo, no podía retener sus palabras después de aquella declaración. Estaba seguro que su líder estaría más que enfadado con él, así que tomaría una siesta antes de que todo terminara por estallar. Tomó todo lo necesario para comenzar con su jornada laboral, caminó por el estrecho pasillo hasta llegar a la estancia. Ahí en un rincón reposaba la fotografía de Matsuri en el día de su boda, así que decidió acercarse lentamente. Era un pequeño altar en su honor. Hinata con sumo respeto comenzó a orar. No eran tan cercanas, pero aún así la estimaba, la recordaba como una mujer libre con un espíritu tan libre como el de Naruto. Aquella chica había sido discípula de Garra, después en cuanto este se volvió Kazekage, ella no se quedó atrás, así que se volvió su asistente. Todo mundo sabía que estaba perdidamente enamorado del pelirrojo. Hinata sentía un poco de pena por aquella castaña, pues se sentía reflejada. Así que cuando se anunció su matrimonio no pudo estar más que feliz. Había logrado su cometido casándose con el Kazekage, pero después de 5 años de matrimonio la muerte los había separado. Hizo una reverencia tan cual le habían enseñado, caminó hacia la cocina, llenó un vaso con agua, después volvió, sacudió el polvo acumulado y depositó el vaso. Aquella castaña lucía tan feliz, tan llena de vida, pero incluso su recuerdo lucía tan descuidado. No podía culpar a Gaara, pues este contaba con mucho trabajo. Hinata permaneció un rato más admirando el retrato sin percatarse que unos ojos color turquesa la estaba observando. Matsuri-san, debe estar muy molesta conmigo, he pasado por completo de este lugar, habló el pelirrojo, haciéndola gritar. ¡Demonios! Me asustó, habló sin pensar. Inmediatamente su rostro comenzó a encenderse, lamentó lo que dije, se reincorporó. Gaara asintió lentamente. Estoy completamente segura que Matsuri-san fue muy feliz a su lado. Me retiro, sonrió nostálgica. Hinata necesitaba hablar con aquel hombre, así que decidió esperarlo, pero ya había pasado un buen rato y aún no salía, así que con miedo de ser sorprendida decidió girar ligeramente la mirada, observando cada movimiento realizado por el Kazekage. Lo vio realizar una marcada reverencia, después aún con la mirada gacha pronunció las siguientes palabras. Lamento mi ausencia pequeña, lamentablemente he estado muy ocupado, ahora mismo no sé cómo pedirte disculpas, jamás he sido bueno para hablar, tú eras la única que podía leer mis pensamientos, así que te ruego lo hagas justo ahora. La voz de aquel hombre comenzando a quebrarse, así que decidió retirarse totalmente. ¿Que acaso no soy digna de un amor tan puro que siga vigente hasta el día de mi muerte? Se cuestionó, temiendo que su subconsciente le respondiera lo lógico. Espiando al Kazekage, se burló Kakuro, pero la peli azul estaba tan envuelta en sus pensamientos que pasó de largo. Yuga andando, ordenó Sasuke. Está bien, se acercó, aún sin reaccionar en su totalidad, dejó que Sasuke tomara su mano, después le depositó un tierno beso en la mejilla. Kankuro solo se limitó a verlos totalmente asombrado caminar tomados de las manos, se restregó sus orbes para notar la mirada retadora del azabache hacia él. Aquello le causó escalofríos, no podía asegurar nada pero podía jurar haberlos visto besarse. ¿Qué hacías con ese raro? Cuestionó ejerciendo un poco de presión, pues su acompañante no lograba salir de su trance. ¿Uchiha-san alguna vez ha amado hasta sentir que la falta de esa persona le quema el alma? Ahora era su voz la que comenzaba a quebrarse. Se quedó estático como analizando cada palabra que debía usar, después volvió a mirarla. Claro que lo he hecho, yo también poseo un corazón. ¿Y cómo ha logrado superar aquel dolor? Hinata se puso a su altura usando sus pies de soporte. Jamás lo lograrás, volvió a su camino, dejando atrás a una perturbada mujer. Pero, atónita, lo siguió, tan cerca que incluso le pisó los talones. Ten cuidado, molesto, giró para quedar enfrente de Hinata. Si te respondo dejarás de acosarme. Recibiendo una sonrisa tímida continuó, digamos que tendrás que vivir con ese dolor para toda la vida, no es como si mágicamente en un solo día desapareciera todo el dolor que ahora estás cargando, así no funcionan las cosas, Hyuga, jamás lo superas, pero sin embargo aquel sufrimiento te dará la fortaleza necesaria para salir adelante, ¿entiendes?
Entendido, mentió, ambos siguieron su camino. Déjeme entender un poco más, así que a causa del dolor que Sakura le causó ha adquirido una fortaleza inigualable. Sasuke solo le acarició delicadamente su cabellera, para después negar con la cabeza. Hablo de alguien más importante. El recuerdo de su hermano se hizo presente, pues él solo había amado una sola vez, entregando su corazón por completo y ser el causante de su muerte y lo había consumido. De Itachi Uchiha, es de quien hablo. Mire por ahí, el día luce hermoso, el sol es aún más brillante que el día anterior. Cambió el tema al percatarse de la seriedad del azabache. ¿De qué tontería hablas? Con su única mano realizó un visor improvisado. Yo lo veo igual. Sí, mire por allá el color que emite el sol. Es más, al tener la mirada fija del azabache en ella comenzó a titubear. Tonta. Sonrió discretamente. Aquella mujer lucía tan tierna, sus mejillas habían adquirido un tenue color carmín. Te lo diré ahora porque quizás después me arrepienta, declaró haciendo que la peliazul le prestara toda su atención. Yuga hoy luces increíblemente hermosa. Se fue sin agregar ni una sola palabra, dejando a aquella chica ardiendo intensamente. Nota del autor. Este capítulo me costó bastante pues quise mostrar el lado más humano de algunos personajes. Kof Sasuke. También deseo aclarar una cosa. Hace poco me preguntaron el por qué ponía frases al principio de cada capítulo. Bueno, aquí les explico brevemente. Esas imágenes son el reflejo de lo que desea Hinata, pues ahora mismo ella está en un limbo aunque desea dejar a Naruto. Incluso ha declarado que no sabría cómo actuaría si este volviera implorando su perdón. Por cierto, esta historia está recibiendo mucho apoyo y me causa un poco de temor el no dar el ancho con todo el apoyo que estoy recibiendo y no voy a mentir, es por eso que tardé demasiado en actualizarme, he sentido insegura de mis propias ideas. Espero leer sus comentarios, nos leemos luego, sayonara.